Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo Canal Favor of God. Gloria a Dios. ¿Cuánto han traído su Biblia hoy? Solo Miki. No. ¿Cuánto han traído su Biblia hoy? Pueden tomar asiento. Amén. Si trajeron su Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 20, vamos a tener abierto ahí, Efesios capítulo 3, versículo 20. Les prometo que hoy no voy a ser extenso. Voy a ser claro, preciso y corto. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo ha corrido, se nos ha ido la reunión un poquito larga. El Señor estuvo derramando de su paz, de su amor y testimonios y esto y aquello y nos corrió el tiempo, pero la palabra de Dios va a ser predicada una vez más y yo sé que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar hoy? Les tengo una buena noticia. Vamos a seguir hablando del mismo tema general que venimos hablando. Una buena noticia. Algunos dirán, pero ¿hasta cuándo, pastor? A ver, primero quiero saber, ¿cuál era el tema general que veníamos hablando? Bueno, no, el tema general era vivir la gloria de Dios. Amén. De ahí salieron varios temas específicos. Amén. Que estuvimos viendo acerca de las barreras, cómo vencer la incredulidad y muchas de estas cosas. Pero el tema central era o es vivir la gloria de Dios. Pero algunos de ustedes, yo me imagino, me dirán, pero pastor, ¿hasta cuándo va a hablar de la gloria de Dios? Miren, segunda de Pedro, no lo busquen, capítulo 1, versículo 12, no lo busquen. El apóstol Pedro decía, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Decía el apóstol Pedro, aunque ustedes lo saben, no me voy a cansar de repetirle estas cosas, porque hay una necesidad que se las recuerden. ¿Cuántos dicen amén? Y aun cuando ya no esté en este cuerpo, decía, me voy a encargar que otros se la vuelvan a repetir para que no se olviden. Por eso es que en esta noche seguimos hablando de este tema, vivir la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo, pastor? Dos cosas. Hasta que Dios diga cambiar el tema. Amén. Y hasta que tú la vivas y no te olvides. Así que no depende de mí que sigamos hablando de este tema general, aunque seguimos tocándolo de distintos ángulos. Amén. Nos repetimos la misma prédica todos los domingos, pero el tema y cada tema específico que vamos agarrando va centrado al tema general, que es que pueda yo y cada uno de nosotros vivir esa gloria de Dios que Él ha soñado para ti. Pero no depende de mí. Decí conmigo, ahora decilo vos, depende de mí. Depende de ti, porque el Señor es el que mira los corazones. Y cuando Él diga este tema ya está, es porque Él ya sabe que tú lo has entendido y tú lo estás viviendo. ¿Cuántos me van entendiendo hoy? Así que ahora sí, vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios nos sigue repitiendo, quiero que vivan mi gloria.
como el apóstol Pedro repetía las mismas cosas, aunque ustedes las saben, no me canso de repetirles. Dios dice hoy, no me canso de repetir, hijos míos, pueblo mío, quiero que vivan mi gloria. La gloria mía no está diseñada solamente para mí, la he diseñado, es mía para repartirla, para soltarla, para envolverlos a cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes pueda vivir esta gloria de Dios. Dios no es un Dios egoísta. Dios es un Dios que se da por completo. Es más, dio a su único hijo en la cruz por ti y por mí. Dios es un Dios dadivoso. Dios es un Dios que da. Y Él quiere darnos en esta noche. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar rapidito. Señor amado, nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos que tú fluyas a través nuestro. Dame palabra, Padre. Ayúdame, Señor, a interpretar lo que tú has puesto en mi corazón, para que esta palabra, Señor, haga el efecto por el cual tú me la diste. En el nombre precioso de Jesús. La iglesia dice amén. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, yo encontré 4 puntos en esta noche para desarrollar rapidito. El primer punto es cómo comienza el versículo y dice, y aquel que es poderoso. ¿Cómo comienza el versículo? Que es poderoso. Ahora ustedes me dirán, pero pastor, todos sabemos que Dios es poderoso. Si yo te digo ahora, a ver, levanten la mano todos aquellos que saben que Dios es poderoso. A ver, ¿te das cuenta? Y si vos vas por la calle, aún personas inconversas, personas que a lo mejor todavía no se han encontrado con Jesús, pero tienen una somera idea de Dios, le preguntás, ¿Dios es poderoso? Y te van a decir, sí, Dios es poderoso. Por eso que seguramente usted me está diciendo o va a pensar, pero pastor, usted no me está diciendo ninguna novedad, no está predicando ninguna novedad, porque todos sabemos o todos saben que Dios es poderoso. ¿Saben una cosa? Ese es el problema. Que todos saben que Dios es poderoso, pero no todos viven esa realidad. ¡Qué tremenda diferencia! Todos sabemos que Dios es poderoso, pero no todos vivimos la realidad de que Dios es poderoso. Todos lo saben, pero no todos lo viven. Ahora, no es solo poderoso. En la teología se estudian los atributos de Dios. Los que están estudiando el seminario ya van a estudiar en la próxima materia acerca de esto. Los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es todopoderoso o omnipotente. Decí conmigo, Dios es omnipotente. Es poderoso, poderoso para crear. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso para prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Y es poderoso para transformar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es poderoso. Y si queremos vivir la gloria de Dios, es necesario no solo saber que Dios es poderoso, sino vivir esta realidad. Ahora, otra pregunta puede surgir de ti en esta noche hoy. ¿Y cómo hago, pastor, para vivir esa realidad? Porque yo sé que Dios es poderoso, pero ¿cómo hago para vivirlo en mi vida? Bueno, saben que hace unos días atrás, hablando con unos hermanos, estábamos hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como una semilla? Amén. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando estamos hablando o cuando le soltamos algo de la palabra de Dios, estamos soltando sobre tu vida una semilla. ¿A dónde cae la semilla? En nuestra tierra o cabeza o mente. Y eso se llama
cimiento. Y podemos decir, ahora sé algo más. Y cuando una palabra de Dios llega a nuestra mente, podemos decir, ahora sé algo más de Dios. Y hablando con estos hermanos, hablábamos de cómo vencer, cómo lograr que en el momento de la lucha, que en el momento de la dificultad, que en el momento donde es necesario que el milagro se produzca, cómo hacer para que esa palabra que un día recibí en mi mente, yo la pueda usar en ese momento. Entonces yo le explicaba a los hermanos y le decía, no es suficiente con conocer una escritura o una palabra en nuestra mente, porque eso simplemente es conocimiento y nada más. Y le decía, te puedo asegurar que en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, en el momento cuando es necesario que el milagro se realice, no te vas a acordar de esa palabra que solo está en tu mente. ¿Cuántos me van siguiendo? Entonces, le explicaba la necesidad de que esa palabra pase, siga el recorrido, no se quede solo en mi mente, sino que pase al corazón. Y este proceso, o estos dos lugares, tienen, teológicamente hablando, dos nombres. Aquí, cuando está en la cabeza, se llama que está en el logos, y cuando pasa aquí al corazón, se dice rema. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra alguna vez? Y los que no la escucharon, la están escuchando hoy por primera vez. Cuando la palabra está aquí, es solo logos, es solo conocimiento. Pero cuando está aquí, es rema. Ahora, ¿cómo hago para que pase de aquí a aquí? Cuando la palabra de Dios dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero hubo un plantador y hubo un regador. En ese caso fueron dos personas diferentes. Una fue Pablo y la otra fue Apolos. Pero Dios usó la semilla y el agua para que esa plantita crezca y ya no sea más simplemente una semilla, sino que sea una planta. Amén. Entonces, la única manera de que una verdad espiritual o una palabra de la Biblia, una promesa de Dios se haga rema en nuestras vidas, es que cuando está aquí sea regada. Decí conmigo, la semilla que está en mi cabeza, la palabra de Dios que está en mi cabeza, necesita ser regada. Por eso Pedro decía, no me canso de repetirle las mismas cosas hasta que ya no se le olviden. Cuando no se te olvida es porque ya creció la planta, de aquí pasó aquí. Entonces cuando viene el momento de dificultad, cuando viene el momento de lucha, cuando viene el momento de prueba, esa palabra sale sola y podés vivir, te agarrás de esa palabra y cruzás victorioso esa necesidad, esa dificultad, agarrado de la palabra de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Pero mientras solamente esté aquí, no sirve. Decirle a Dios, Dios, ayúdame a que esta palabra que continuamente he recibido acerca de vivir tu gloria, pase de mi mente a mi corazón, que ya no sea más solo un conocimiento o logos, sino que sea rema y pueda vivirlo. En el nombre de Jesús. Entonces, primer punto, no solo tenemos que saber, tenemos que entender aquí que Dios es poderoso, que Dios es todopoderoso. Segundo punto, seguimos leyendo. Y aquel que es poderoso dice, ¿para qué? Para hacer todas las cosas. Decí conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. Vamos a abrir el libro de Mateo un momento sin dejar esta escritura. Mateo capítulo 21, versículo 22. Vamos rapidito. Mateo capítulo 21, versículo 22. El título de este mensaje es: no le pongas límites a Dios. Amén. Si le ponías, ¿cuántos quieren dejar de ponerle límites?
porque Dios es el Dios que hace todas las cosas. Dice Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Lo leemos todos juntos? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Saben que acá yo encuentro dos verbos claves? Dos verbos claves. Porque cuando hablamos de recibir, es que estamos viviendo la gloria de Dios. Cuando hablamos que Dios hace milagros, que Dios opera milagros en nuestras vidas, es que vivimos la gloria de Dios. Yo encuentro dos verbos claves: pedir y creer. Decí conmigo, pedir y creer. Saben que a veces no recibimos, o porque no pedimos, o porque pedimos y no creemos. A veces no vivimos la gloria de Dios porque limitamos a Dios y nos olvidamos que Dios no solo es todopoderoso, que ya lo vimos, sino que Él quiere hacer todas las cosas. Y nos olvidamos que es Dios de todas las cosas. Y por ahí comenzamos nosotros como seres humanos a dividir y a decir, bueno, estas cosas que son más difíciles le corresponden a Dios. Y estas cosas que son más fáciles las hago yo. ¿Cuántos me van siguiendo? Y ya deja de ser el Dios de todas las cosas, porque ahora es Dios de algunas cosas. Porque yo no le permito, porque yo hago una división. Estas les corresponden a Dios y estas las corresponden a mí. Yo me gozaba con los dos testimonios recién, con el de la cuna y con el del armario. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando las necesidades aparecen, lo primero que pensamos, y fue lo que ellos dijeron, está bien hasta ahí, está bien. Lo primero que pensamos es decir, bueno, tengo que comprar una cuna. Bueno, tengo que comprar un armario. Yo no sé cuáles son tus necesidades, pero en las mías y en las de los hermanos, como ellos compartían, lo primero que pensamos es, tengo que hacerlo yo. Hay determinado problema, tengo que. Claro que muchas veces tenemos que actuar. Yo no estoy diciendo que nos salgamos de la escena y digamos, Señor, todo tuyo, hace todo vos, yo me quedo en mi casa a dormir, andá y trabajá por mí. No. Hay veces que también hay que hablar, hay que dar la cara, hay que solucionar cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que darle la oportunidad a Dios de ser el Dios de todas las cosas. Algo que hicieron ellos dos que contaban. Dijeron en su corazón, tenemos que comprar, pero hicieron algo más. Señor, necesito una cuna. Señor, necesitamos un armario. Estoy planeando comprarlo, pero aún estoy dispuesto a que me sorprendas. ¿Cuántos dicen amén? Yo ahora agarré la cuna y el armario, pero yo me estoy refiriendo a todas las cosas. Dios es el Dios de todas las cosas y Él tiene poder para hacer todas las cosas, pero la va a hacer a medida que tú y yo le demos ese lugar como Dios de todas las cosas y nosotros no separemos estas sí, otras no, estas sé la vos, Señor, estas las hago yo. No, Señor, aquí está mi necesidad. Vos sabés que yo soy responsable, que yo voy a querer proveer o lo que sea. Yo aquí estoy, pero Señor, pongo esta necesidad delante de tu presencia. Esto es diario, esto es cada día. Porque Dios quiere ser el Dios de todas las cosas en tu vida. Y aún una cosa insignificante que la haga Dios es vivir la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Limitamos a Dios. Por eso el mensaje se llama, no le pongas
límites a Dios. Él quiere hacer todas las cosas para ti. ¿Y cómo lo quiere hacer? Seguimos leyendo. Volvemos a nuestra escritura. Efesios capítulo 3, versículo 20. Mira cómo las quiere hacer. Hacer todas las cosas, dice. Y como dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este es el tercer punto. Él quiere obrar mucho más abundantemente de lo que aún tú pedís o pides, o de lo que tu mente puede llegar a entender. Y aquí encuentro otra forma de cómo podemos limitar a Dios. Muchas veces, hermanos, oramos y en el pedir aún nos limitamos. O limitamos a Dios. Bueno, Señor, por favor, si es tu voluntad, tal cosa, cuando sabemos ciertas cosas que son la voluntad de Dios. Una cosa es pedirle a Dios si es tu voluntad cuando no estamos seguros, cuando hay duda. Pero si la palabra te muestra que es su voluntad, sé preciso en la oración, porque le estás pidiendo a un Dios abundante, le estás pidiendo a un Dios que suple, a un Dios todopoderoso, que quiere hacer obrar milagros en todas las cosas, en todas tus áreas, en toda tu vida, en todo lo referente a tu familia, aún en lo que parezca ínfimo. Pero Dios te está esperando de los cielos, diciendo, yo sé que sos responsable, yo sé que vos querés solucionar todo, yo sé que vos querés hacer todo. Vos con dinero, con lo que sea, querés solucionar todo. Está bien, porque eso lo puse yo en el ser humano, para que el ser humano sea responsable. Pero ahora yo te estoy diciendo, quiero que vivas mi gloria. Quiero ser el Dios de todas las cosas. Y lo quiero hacer muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, 2 puntos aquí. Podemos limitar a Dios en nuestra forma de pedir. ¿Cuántos dicen amén? Podemos limitar a Dios. Recuerdo el testimonio del pastor Yonggi Cho en Corea, cuando él dice que oraba por un escritorio, una bicicleta y una mesa. No, una silla, perdón. Una silla, un escritorio y una bicicleta. Y él oraba y no recibía respuesta. Señor, necesito un escritorio, una mesa y una bicicleta. Una silla, perdón, un escritorio y una bicicleta. Y no recibía respuesta. Él cuenta en su libro el testimonio, hasta que un día el Espíritu Santo le dijo, no te la ha dado todavía, no te la he dado todavía, porque hay muchas bicicletas, hay muchos escritorios y hay muchas sillas. ¿Cuál es la que querés? Dios le quería enseñar una lección. Dios es un Dios que es el dueño de todas las cosas. Decí conmigo, es el dueño de todas las cosas. Entonces no lo limitemos. Necesitas una bicicleta. ¿Qué bicicleta querés? No es un capricho, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que suple todas las cosas. Si hay veces que nos das cosas que ni llegamos a decir cómo la queríamos, claro. Pero a Él también se agrada que seamos específicos. Yo no sé qué necesitas, pero Dios es el Dios de todas las cosas. Sé específico. Después que él fue específico, dice que oró y le dijo, Señor, quiero una bicicleta americana, que en Corea no la podía comprar. Quiero una silla de esos, creo, tipo que giran y qué sé yo, que tampoco era imposible, con rueditas. Él habría pensado al principio una silla de madera y total para sentarme. Y el escritorio, bueno, ahora no me acuerdo, pero también definió qué escritorio quería. La cosa, escuchen, un misionero se volvía a los Estados Unidos y le dio su bicicleta americana tal cual él la había pedido. Y así cada cosa, tal cual él la había pedido. Amén. Dios es el Dios de todas las cosas. No solamente eso, sino que
nos quiere dar más abundantemente. Es importante que caiga esta palabra en nuestra mente hoy y pase aquí. Dios es un Dios abundante, decí conmigo. Dios es un Dios abundante y quiere darte abundantemente, 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 no escasamente, abundantemente, abundantemente. Que esta palabra quede en nuestro corazón, para que cuando esté la necesidad de pedir, de orar, tú lo hagas con un corazón, sabiendo que eres un Dios abundante. Podíamos limitar a Dios en nuestra forma de pedir. Y algo más. Dice, más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Muchas veces oramos a Dios y en nuestra mente ya empezamos a decir, bueno, ya sé lo que el Señor va a hacer. Y empezamos nosotros nuestra mente a pensar cómo Dios lo va a hacer y qué va a hacer. ¿A cuánto le ha pasado? Pregunto, ¿no limitamos a Dios de esa manera? Porque Él te está diciendo aquí, hijo, hija, abrí tus ojos, abrí tu mente. Yo te quiero dar, yo te quiero bendecir, pero más abundantemente de lo de que tu mente cree, piensa o entiende. Jamás vamos a entender las maneras de Dios con nuestra mente humana. Jamás vamos a entender los obrares o cómo Dios hace las cosas con nuestra mente humana. Porque nuestra mente es natural y Él es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos me van siguiendo? Gloria a Dios. Ese fue el tercer punto. Seguimos leyendo, ya vamos para terminar. Ya falta poquito. Y dice, de lo que pedimos o entendemos, miren lo que dice ahora, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a leer esa parte juntos. Según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué tremendo! Otra vez, depende de ti y depende de mí. ¿Saben que buscando en otra versión de la Biblia, hay una Biblia muy antigua que se llama la Biblia del Oso? ¿La han sentido nombrar? La Biblia del Oso, escrita hace muchos años atrás. No es que es otra Biblia, les voy a explicar cómo es esto. La Biblia fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y arameo, y griego, el Nuevo Testamento. Es original eso. Pero después se han hecho distintas traducciones a los distintos idiomas. La última y la que usamos es la Reina Valera revisada en 1960, en la que usamos todos, la más normal, la más común. Pero hay un montón de versiones de distintas traducciones de distintas Biblias. Una de ellas es la del Oso y es más antigua. Va al mismo tema, nada más que usa otras palabras para explicar lo mismo. Y muchas veces, cuando leemos 2 o 3 versiones, nos amplía lo que Dios nos está queriendo decir. ¿Cuántos me entienden? Y la versión de la Biblia del Oso dice exactamente así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Tremendo, ¿eh? Por la potencia que obra en nosotros. El punto que encontramos distintos tipos de cristianos, donde en algunos la potencia de Dios obra en su máximo esplendor. Y encontramos cristianos donde la potencia de Dios o el poder de Dios obra a mínimo. Ustedes vieron aquí, a veces tenemos que regular los micrófonos. Hay una potencia que se le da en el volumen. Si lo ponemos bien bajito, el volumen es bajo. Y el micrófono o los instrumentos no rinden todo el potencial que tienen. Si usted una guitarra eléctrica, yo que toco guitarra, cuando la pone en el amplificador, le pone el volumen de la guitarra despacio, el sonido de las cuerdas pierde brillo. Cuando usted le sube el volumen de la guitarra y lo pone a máxima potencia, recupera el brillo esa guitarra. Dios quiere obrar abundantemente en ti.
Dios quiere que vivas la gloria de Dios, pero depende qué potencia opera en tu vida. Según el poder que hay en quién, dice la Escritura, en nosotros. ¿Qué poder o qué potencia actúa en ti? ¿Está actuando toda la potencia de Dios o está actuando un poquitito? ¿Saben cómo lo resumo esto? De dos maneras. Vamos al versículo otra vez. Cuando dice según el poder que actúa en nosotros, podemos cambiar ahí la palabra poder y podemos poner según la fe que opera en nosotros. O también podemos decir según la autoridad que opera en nosotros. Porque Jesús dijo, todo lo que le pidieres al Padre, creyendo, yo lo haré. También la palabra de Dios dice, Jesús dijo, si le dijeres a ese árbol, desplántate y plántate en el mar, o a ese monte, muévete, ciertamente lo harían. Lo dijo Jesús. Y sería un milagro. Sería ver la gloria de Dios. Pero para que eso pase, la persona tiene que hacer dos cosas. Tener fe y autoridad. Soltar la palabra de autoridad, creyendo que va a ser realizado. Por eso dice que Él nos quiere dar mucho más abundante de lo que podemos llegar a entender y pensar. Pero la pregunta es, ¿qué potencia está actuando en tu vida? ¿Hasta cuánto del poder de Dios estás permitiendo que actúe en tu vida? Porque podemos limitar a Dios. Podemos limitarlo por cualquiera de estos puntos que estuvimos viendo, por no entender en nuestro corazón que es poderoso, por no permitirle que Él obre en todas las cosas y dividir algunas sí, algunas no, unas hago yo, otras le corresponden a Dios. Podemos limitarlo por no cambiar mi mente y no entender que Él es un Dios abundante y a la hora de pedir o a la hora de entender lo que Él va a hacer, terminar de entender que Él va a hacer como quiera y que Él me quiere dar abundantemente. Podemos limitarlo, no dejando que su palabra pase de mi mente a mi corazón. De eso se trata este mensaje, que tú y yo no limitemos a Dios. Cada uno de los que estamos aquí, aún los que nos están viendo por este canal en YouTube, Dios tiene una palabra para tu vida hoy. No limitemos a Dios. Él quiere que vivas todo el esplendor de su gloria. Es necesario que entendamos que Él es un Dios todopoderoso,